vamos a hablar acerca de compartir el Evangelio. Vamos a verlo durante este mes de enero. Y la semana anterior iniciamos con el tema compartir el Evangelio y vamos a hablar de por lo menos 4 P's, pero la primera fue de la prioridad. Y les explicaba y veíamos cómo ha sido la prioridad el Evangelio de parte de Dios mismo, de parte de Juan el Bautista, de parte de Jesucristo al venir. Su prioridad no era sanar, su prioridad no era la ayuda necesaria humanamente que había, porque eso sería algo que sería interminable a causa del pecado. La gente va a volver a enfermar, a causa del pecado la gente va a morir. Pero la prioridad del Señor dijo, yo necesito ir a otro lugar porque vine a predicar el Evangelio, para eso vine. No para sanar, aunque Él lo llegó a hacer de manera amorosa y mostrando compasión. Pero con eso entendíamos que la prioridad para Dios mismo es compartir el Evangelio. Y quiero que la iglesia sea motivada, quiero que mi vida misma sea motivada a entender esta verdad. Necesitamos entender la necesidad de compartir el Evangelio y por eso vimos la prioridad. Y hoy, en esta mañana, ¿por qué tener una prioridad en nuestras vidas de compartir el Evangelio? Porque hoy vamos a hablar acerca del problema. ¿Cuál es el problema? Otra P. Comparte el Evangelio. ¿Sabes? ¿Qué pasa cuando hablamos de castigo? Bueno, existe una serie de palabras, no sé si lo sabías, en una ocasión, sigo con esto. Existe una serie de palabras, temas e imágenes que en las redes sociales se prohíben mencionar o publicar. ¿Sabías eso? Leía una nota explicativa que dice lo siguiente: las restricciones más importantes en el Facebook y en las redes sociales es la relacionada con el discurso de odio. Facebook no permite la promoción de contenido que incite a la violencia, discrimine a ciertos grupos o fomente el odio hacia otros usuarios. Sigo la nota. Algunas palabras censuradas relacionadas con esta restricción incluyen aquellas que se refieran a la raza, la religión, la orientación sexual o discapacidad de una persona. Se termina la nota. En una ocasión, una hermana que sigue las predicaciones que subimos a YouTube me decía, hermano, ¿y por qué cuando usted está predicando de repente se oye un ruido diferente como música cuando dice algo y después se quita? Yo dije, ¿qué anda haciendo Jorge? No, pero no era eso, sino que era la misma red social que cuando yo hablo y predico o se está predicando acerca de un tema en el cual hablamos de juicio, de castigo, homosexualidad y cosas, y todas estas palabras quizá después van a salir con un sonido ahí, no las permite. Están censuradas. ¿Por qué lo llaman discurso de odio? Así también, creo que eso tiene una razón. La idea de que Dios castiga es impopular e indeseable de escuchar. En una ocasión, un predicador famoso en su tiempo y cantante famoso cristiano mencionó que los creyentes ya no quieren ir a la iglesia a escuchar de pecado. Ellos quieren escuchar que son triunfadores. Porque la idea de un Dios que castiga y del pecado es impopular e indeseable. Y esto se hace evidente en el discurso de algunos maestros, incluso relacionados con la religión. Por ejemplo, en la página oficial del Vaticano se redactan las palabras del Papa Francisco el 8 de enero del 2023. Y es lo siguiente, leo la cita. Dijo él, la justicia de Dios, por tanto, la justicia de Dios, por tanto, no quiere distribuir penas y castigos, sino que, dice él, como afirma el apóstol Pablo, consiste en hacer justos a sus hijos, liberándolos de las acechanzas del mal, curándolos y levantándonos. ¿De qué te das cuenta? Bueno, el pensar de que Dios va a actuar de manera castigando el pecado en la humanidad no es deseable. No, Él quiere ayudar, Él quiere levantar, Él quiere curar. Bien, en la página de los Testigos de Jehová, otra de las redes y de las religiones amplias en Occidente, se lee lo siguiente: Dios no es el culpable
Esto se refiere del sufrimiento y del dolor de la humanidad. Dios no es el culpable. ¿Qué o quién tiene la culpa? ¿Por qué hay tanta gente muriendo de hambre o viviendo en la miseria? ¿Por qué hay tantas guerras, enfermedades y catástrofes naturales? Sigue la nota. La palabra de Dios, la Biblia, explica, dicen ellos, que la humanidad sufre principalmente por 3 razones. El egoísmo, la codicia y el odio. Número 2. Un mal momento y un suceso imprevisto. Y número 3. Satanás, el malvado gobernante del mundo. Ahora, la nota cierra de esta manera. Solo un ser malvado, escucha esto, y sin corazón, haría sufrir a personas inocentes. En cambio, la Biblia dice que Dios es amor. Por eso es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad o sea injusto. Es decir, que si alguien está sufriendo y se cierra la nota, si alguien está padeciendo, entonces Dios es ajeno a eso. Él no hizo eso, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que esto parece no sonar mal a algunos de los cristianos. El teólogo y pastor R.C. Sproul, en su libro La obra de Cristo, al hablar acerca de la necesidad de aplacar la ira de Dios y satisfacer su justicia, él dice lo siguiente: este concepto y su razón de ser son algo extraño para nosotros. Pensar que, aclaro, paréntesis, pensar en que hay que aplacar una ira que Dios tiene y su justicia que demanda un castigo. Pensar en esto este concepto y su razón de ser son algo extraño para nosotros, porque nos han dicho, sigue la nota, muy a menudo que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia que perdona nuestros pecados gratuitamente. Pensamos que todo lo que Dios tiene que hacer para reconciliarnos con Él mismo es simplemente dispensarnos su perdón, pero cuando pensamos así, olvidamos que Dios es santo y justo. Y estoy de acuerdo con esto. O sea, bueno, Dios simplemente perdóname, ya, ¿verdad? Tú tienes la capacidad, perdóname y ya, no tiene que suceder nada más. ¿Recuerdas aquella imagen de ese escritor alemán que negaba a Dios, un ateo declarado, y que cuando él muere por esclerosis múltiple, no sé si se le llama así, dice el narrador que vio su cuerpo, que tenía el puño erguido y con una tensión en todo su cuerpo cuando murió, como diciéndole a Dios o reclamándole a Dios, porque un día le preguntaron a un convida qué pensaba acerca de Dios. Dice, bueno, si existe, entonces Él debe perdonarme porque es su trabajo. Es su labor, es Dios, tiene que perdonarnos, ¿no? Es algo completamente ajeno a la cultura en la que vivimos, pensar de un Dios que castiga. Hoy veremos, comparte el Evangelio porque hablaremos del problema. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que voy a demostrarte a lo largo de la enseñanza. La única manera de que un ser humano sea rescatado de su gran problema, y diremos cuál es creyendo el Evangelio de Jesucristo. Lo vuelvo a afirmar. La única manera de que un ser humano sea rescatado de su gran problema es creyendo el Evangelio de Jesucristo. Y lo primero que quiero que veas conmigo es cuál es ese gran problema. La muerte es el gran problema. Ve conmigo a Romanos, por favor. Acompáñame a Romanos capítulo 1. Y vamos a estar utilizando como texto base un texto algo extenso de Romanos, del 1:16 hasta el final del capítulo 1, y quizá veremos también, de hecho veremos otra porción ahí enseguida. Pero vamos a ir con calma, y lo primero que quiero que veamos es que la muerte es el gran problema. Mira lo que dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad.
1:18, sí, de Romanos. Este texto nos dice que Dios revela. ¿Qué es revelar? Revelar es que Él pone a la vista algo. Él intencionalmente manifiesta y hace ver su ira, dice el texto. Dios hace evidente su ira contra la humanidad. Todos estos textos que vamos a ver en esta porción del 18 hasta el versículo 32 se refieren y están enfocadas a toda la humanidad. Eso te incluye a ti y a mí. No a los que hacen tal o cual pecado particular, sino en realidad a toda la humanidad. Nota lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios, gracias, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahora, perdón hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Dios está mostrando en todo tiempo que está irado contra la humanidad. ¿Ok? Ahora, esto lo indica por el tiempo presente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Implica que es algo que está sucediendo en este preciso momento. Pero no solo eso, indica que esto es lo que el Señor ha mostrado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Él ha estado manifestando su ira contra la humanidad. Está airado contra la humanidad. ¿Cuál es la razón por la que Dios está airado contra la humanidad? Bueno, es porque la humanidad vive, nota el mismo texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La humanidad vive en impiedad. ¿Qué significa esto? Me ha gustado esta definición muy corta, pero que nos ayuda a pensar de manera correcta en esta palabra. Dios revela su ira contra la impiedad, es decir, que el mundo vive como si Dios no existiera. Que las personas viven como si Dios no existiera. Es decir, como que, bueno, no va a pasar nada si hago lo que hago. Esa es la impiedad. Y también viven en injusticia. Es decir, viven como si Dios no hubiese hablado, manifestando lo que Él quería o lo que Él quiere. Como si no supieras qué Dios quiere de tu vida. Ahora, la cosa es que Dios habló. Y Dios habló y dejó este libro desde el principio de la humanidad, donde se dice qué es lo que Dios demanda de mí. Pero viven en injusticia porque su práctica no se ajusta a lo que Dios demanda, la práctica de la humanidad, mi práctica, y por eso el Señor está airado, porque el hombre vive en impiedad como si Dios no existiera y no lo fuera a juzgar, y en injusticia como si Dios no hubiese hablado lo que Él quiere. ¿Sabes que si te pasas un semáforo en rojo y nunca leíste tú el reglamento de tránsito, ¿eso no te exime de pagar la multa? Porque tu ignorancia y mi ignorancia no me justifica. El punto es que Dios habló. Y muy probablemente, más bien, seguramente Dios dice, la humanidad vive como si yo no hubiese hablado. Por medio de esa manera de vivir impía e injusta, ¿qué dice el texto? Que con injusticia restringen la verdad. Mira, la manera de vivir de la cultura nos funciona para justificar nuestros pecados, ¿ok? Es algo común, esto que hacen, aquello que hacen, yo también lo puedo hacer, o ¿por qué no hacerlo si los demás lo hacen? Esa es la justificación que manejamos. Pero la manera de vivir impía e injusta de la humanidad, lo que hace es un intento de restringir la verdad, dice el versículo 18. Esto tiene la idea de que la forma de vivir de la humanidad intenta refrenar la verdad de Dios. Intenta evitarla. Intenta, si es posible, eliminarla. Si tú recuerdas en tu secundaria, tal vez recuerdes que te enseñaron algo que se llama lo que es la normal.
Y para sacarla normal, lo único que tienes que hacer es ver los eventos que se repiten en una serie de muestras. En otras palabras, lo normal es lo que todos hacen. Entonces, lo que todos hacen, lo que intenta hacer realmente es, esta es la nueva verdad, y la verdad de Dios vamos a dejarla a un lado. Vamos a restringirla, vamos a aplastarla, que esto sea lo verdadero, ¿qué? Lo que nosotros hacemos. Esa es la nueva normal, no lo que Dios ha establecido como lo normal. La humanidad trata de imponer sus reglas sobre Dios. Dios dice, esta es mi voluntad, y nosotros decimos, no, yo tengo otros planes. Tú sabes lo que Dios dice en su palabra, quizá creyente, y dices, ok, esa es su voluntad, pero yo voy a hacer lo que a mí me place. Lo que estamos haciendo es restringir la verdad de Dios, aplastarla y tratar de eliminarla. Y Dios dice, yo estoy airado con la raza humana. De hecho, la humanidad completa, por causa de esta forma de vida, es digna del castigo de Dios. Otra palabra, o la palabra inmencionable. Nota por favor capítulo 1, verso 29. Voy a ir al final del argumento, después regresaremos ahí más adelante, pero mira el versículo 29. Dice ahí el texto. Y así como ellos, la raza humana, recuerda, y ahí estamos incluidos todos nosotros, no tuvieron a bien reconocer a Dios, es decir, darle valor a lo que Él es y ha dicho, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia. Aquí viene una radiografía de la raza humana caída en pecado. Todos estamos allí. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es decir, toda la raza humana decimos, no importa, esto está bien. Pero sabemos, y Dios ha puesto el entendimiento, de que merece la muerte, de que merece un castigo. Y es que ese es el problema es la muerte, que es el castigo que Dios ha determinado por el pecado de la raza humana. La muerte. La humanidad completa. Hay que entender aquí algo. Es una descripción general de toda la humanidad. Y dice, la ira de Dios se manifiesta, habla de una ira activa, presente, permanente y constante, sobre toda la humanidad en todo tiempo. La idea de esta descripción es que todos caemos en esa lista y todos hemos buscado justificarnos mutuamente de nuestros pecados. Yo les he dicho varias veces, me gusta juntarme con alguien que sea más pecador que yo porque me hace sentir más justo. Y con eso apruebo lo que está haciendo para que no reprueben lo que yo estoy haciendo. Y dice el Señor, eso es lo que hacen. Y no solo saben que hay juicio, pero las practican y dan su aprobación para que otros las practiquen. Esto es, hermanos, cómo se mueve la raza humana. Entonces, Dios ha decretado cuál es el castigo que la injusticia que ellos practican, que la raza humana practica, que hemos practicado. ¿Cuál es el castigo que la justicia de Dios demanda? ¿Qué dice el versículo 32? Ellos, aunque conocen el decreto de Dios. ¿Qué significa esto? Aquí no solamente dice, ellos saben lo que piensa que Dios, ellos no saben lo que Dios piensa que merece la raza humana. Como que Dios, bueno, lo que mereces es, no, sino que el término es el decreto de Dios. Esta palabra decreto es lo que ha ordenado.
La palabra dikaioma significa, o la traduce la Reina Valera, que tal vez tienen algunos en sus manos, como juicio, quienes conociendo el juicio de Dios. Y la Nueva Biblia de las Américas lo traduce decreto, porque esta palabra dikaioma significa regulación, mandato u ordenanza. Veamos un pasito atrás y entendamos esto. Toda la raza humana vive en impiedad e injusticia. ¿Nos quedó claro? Como si Dios no existiese y como si Él no hubiese hablado. Y llegamos al final del argumento y dice, y todos entendemos de una u otra manera que Dios ha ordenado algo. Tienes que morir. Es el decreto. No es una posibilidad. Es la ordenanza del Dios Santo. Muerte. Ese es nuestro problema. El Dios Todopoderoso y que te creó y que me creó a mí, decretó tu muerte por causa de tu pecado. Si bien tú no has hecho todo lo de la lista, la idea ahí es que es una descripción de lo que vivimos todos y todos estamos en esa lista sin duda. Entonces, la muerte no es algo no es una coincidencia o circunstancial. Vamos a ver que el sufrimiento y la manera de vivir no es algo que sucedió solamente y se salió de las manos de Dios. ¿Cómo dice el texto? Dios lo decretó. Y esto no hace que Dios sea culpable de mi pecado. Lo que sí hace es que Dios es el autor y fuente de toda justicia, que merece que el pecado sea castigado con la muerte. La muerte es el castigo establecido por Dios y ese es el gran problema del ser humano. Recuerda lo que quiero demostrar. La única manera de que un ser humano sea rescatado de su gran problema es creyendo el Evangelio de Jesucristo. Ahora, vayamos, ya vimos la muerte, nuestro gran problema. Ahora veamos la muerte, ese castigo, ese decreto de Dios en tres fases. ¿Ok? La muerte en tres fases. Para eso, sin perder allí, pero acompáñame a Génesis. Veamos la primera fase de este castigo que el Señor decretó contra la raza humana. Son tres fases. La primera fase, la muerte física. Ve conmigo a Génesis. En el capítulo 2, versículo 15 al 16, vemos la primera ocasión en que Dios mencionó su decreto contra el hombre por su pecado. La primera ocasión que Él lo mencionó. Vamos a leer 15 al 16. Por favor, si lo tienes en tu Biblia, sígueme allí. Dice, el Señor Dios tomó al hombre, Adán, todavía sin pecado, todavía no aparece Eva, y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre. Hay una voluntad de Dios declarada claramente. ¿Y qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. También le había dado ordenanzas de cómo cuidar el huerto. Dice que lo puso para labrarlo y cuidarlo. O sea, ahí no nos está explicando todo lo que habló con él, pero sí nos dice que le dijo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué no? Porque soy Dios. Y te digo, no lo hagas. Claramente le dio a conocer su voluntad. Porque el día que de él comas, es decir, si vas en contra de mi voluntad, es impiedad, es injusticia, porque el día que tú lo hagas, ciertamente morirás. Ahí está el decreto de Dios, la muerte. Y luego leemos en Génesis 3, 22 y 23. Sabemos que él comió, que Eva comió. Y luego leemos en el 3, 22 y 23, después de que ellos comieron, desobedecieron, y la muerte viene sobre ellos, leemos, entonces el Señor Dios dijo, ahora, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Ahorita explicamos brevemente eso. Sigue diciendo, cuidado ahora, está hablando Dios mismo, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 23. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado.
24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino de la vida. Dios decreta la muerte física y les quita la posibilidad de seguir viviendo físicamente. Dice el texto que si ellos tenían la oportunidad de comer de uno de los árboles que estaba permitido comer, entonces seguiría viviendo, y dice, no vaya a hacer eso y vamos a sacarlo para que, ¿cuál es el destino? Para que se mueran. Previo a eso les dijo el Señor, con dolor trabajarás la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. Y entonces, ¿cómo ibas a volver al polvo? Bien, vamos a quitarlo y que no tenga posibilidad de seguir viviendo. La muerte física es la primera fase, o es la fase primera que estamos viendo, del castigo de Dios por el pecado. Dios lo decretó. Lo he dicho muchas veces esto, por eso jóvenes mueren, por eso niños mueren, por eso ancianos mueren, porque es la evidencia de que todos, en cualquier edad, estamos bajo la condena de la muerte que Dios estableció. Todos. La muerte física sella el destino eterno de los seres humanos. Si no encontró el perdón de Dios antes de morir, ya no tiene esperanza de recibirlo después de la muerte física. Ahora veamos la segunda fase. Los teólogos dividen así en esas tres tipos de muerte: muerte física, pero ahora veamos la muerte espiritual. Notamos en el versículo 1 que seguimos ahí en Génesis 1:22, para luego ir a nuestro pasaje, pero notamos que dice el 1:22, Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ok, ¿qué era lo que quería Dios? Dicen algunos. Dios no quería que yo tuviera conocimiento de las cosas. Y Él prohibió comer de ese árbol porque Él quería tenernos ignorantes. De hecho, ese fue el argumento de Satanás. Cuando Satanás viene a Eva y Eva le dice, Dios dijo que de todo podíamos comer, pero un árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no lo tocaréis ni lo comeréis. Ella le empieza a agregar, se da cuenta de que, ¿por qué Dios nos prohíbe cosas, no? Y entonces Satanás le argumenta y dice, ciertamente no morirás, sino que Dios sabe que si comes de él serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y acuérdate que Satanás es un maestro en la mentira. Utiliza medias verdades para decir completas mentiras. Ahora, Adán y Eva sabían lo que era bueno antes de comer. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque Dios les dijo lo que debían hacer y eso es lo bueno. Ya sabían lo que era bueno. Pues Dios se los había declarado. Pero ahora, dice el texto, también conocen el mal y no como Dios. Dios conoce lo que es bueno y malo porque Él determinó lo bueno y todo lo que no se ajusta a eso es lo malo. Pero Adán y Eva no solamente es que conocían lo bueno y lo malo, sino que ahora habían experimentado en su vida hacer lo malo. Esa es la manera en que conocieron el bien y el mal. Lo experimentaron. Entonces, lo hicieron no como Dios, sino porque ellos ya lo habían practicado, el mal. Así el mal y practicarlo vino a ser parte de Adán y Eva y de toda la raza humana. Practicamos el mal. Dice David dice el salmista en el Salmo 51. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Desde que tú eres engendrado en el vientre de tu madre, tú ya eres un pecador. Entonces no necesitas hacer nada para merecer el castigo de Dios. Ya está sobre ti. Desde la concepción. Eres un pecador. Solamente es cuestión de pasar el tiempo y lo vas a practicar. Y eso va a demostrar lo que eres. En nuestro texto se describe en Romanos ampliamente cómo se ve esa muerte espiritual. Regresa conmigo, estamos en esa fase o esa llamada muerte espiritual, por decirlo así, la segunda característica de la muerte.
Regresa conmigo a Romanos capítulo 1. Y vamos a ir allí. Leímos el verso 18 y viene una descripción, quiero que sigas conmigo. ¿Cómo se ve la muerte espiritual? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Nota el 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Cuando Pablo está explicando esto, el punto es, mira cómo se ve la muerte espiritual. En primer lugar, el hombre sabe que Dios existe, porque es claramente evidente que hay un ser sabio, supremo, que creó todas las cosas. Ese es uno de los propósitos de la creación. Que nadie puede decir que Dios no existe. No lo puedes hacer. Entiendes que Dios existe. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el hombre con esa información? Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ese Dios que es tan grande y poderoso, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es el punto y cómo se ve la muerte espiritual? Bueno, todo lo que aquí se describe es un acto de idolatría. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando lees esto, algunos de nosotros volteamos y decimos, sí, estos son los católicos, porque tienen una imagen. No, está describiendo a Adán y Eva, y te lo quiero explicar cómo. Entendieron que Dios es grande. Comprendieron su maravilla y su maravillosa divinidad. Sabían el decreto de Dios y lo que tenían que hacer. Pero ellos decidieron en su necedad cambiar al Dios glorioso por una imagen humana. Quiero que recuerdes que Satanás les dijo, si comes vas a ser como Dios. Hermanos, la base de todo nuestro pecado es que no adoramos al Dios verdadero, ni lo honramos, ni le servimos, sino que en primer lugar nos servimos a nosotros mismos y suplimos la imagen del Dios que es creador por una criatura. ¿Y sabes quién es la criatura que sustituyó a Dios en primer lugar? Yo mismo. Yo estoy en lugar. Lo que importa es lo que yo siento, lo que importa es lo que yo pienso, lo que importa es mi bienestar. Eso es un acto de idolatría, porque no es lo que importa. Fuiste creado por un creador para su gloria, no para la tuya, pero vivimos para eso. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Serán como Dios. La criatura toma el lugar del creador. El creador es igualado a la criatura y peor aún, después el creador es rebajado a la imagen de un animal, de un sol, de una nube, de una piedra, de lo que sea criatura. Ya ni siquiera lo más alto de las creaciones, que es la raza humana, sino cualquier otra cosa, y Dios es rebajado a eso. Idolatría. Entonces deja de pensar en los que tienen ídolos de yeso y piensa en que tú eres un idólatra. Y que esta es la característica de toda la raza humana. La base del pecado es la idolatría. Colocar a Dios debajo y poner a alguna otra cosa, incluso yo, que es inferior a Dios, como el centro de mi adoración, como lo más importante en mi vida. Mira, en otras palabras, tú sabes que estás bajo la muerte en pecado y la condena de Dios porque no amas a Dios tanto como te amas a ti mismo. Y eso es idolatría.
En lugar de adorar a Dios y agradecerle, obedeciéndole y depender de Él, toda la humanidad, necios descritos de esa manera en el texto, nos adoramos a nosotros mismos o a cualquier otra cosa creada, en lo cual enfoque mi atención y satisfacción, pero no en Dios. Así se ve la muerte espiritual. ¿Sabes? En la raza humana no hay ateos. El ateísmo es una religión más. Porque el ateísmo es, Dios no existe y sé que Dios no existe, pero eso nadie lo afirma hasta que después de un tiempo entran en esa idea y siguen esa fe. Y intentan demostrar que Dios no existe. No es más que una religión. Pero lo que sí somos es que todos somos idólatras. Todos somos idólatras. Por eso en Romanos capítulo 3, que está ahí enseguidita, versículo 10, el apóstol Pablo, utilizando varios textos del Antiguo Testamento, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Mira, no hay quien entienda, todos son necios. No hay quien busque a Dios, porque se buscan a sí mismos y se prefieren a sí mismos, no buscas a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles del propósito de haber sido creados, que era adorar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, como castigo en esa forma de vida, estamos hablando de lo que es en el hoy. Mientras la persona está viva, la muerte espiritual es mientras la persona está viva físicamente. Este es su comportamiento ante Dios. Dios entonces ejecuta juicio sobre la raza humana. No hablo del juicio final. Dice el texto que Dios entrega a la raza humana. Nota lo que dice el capítulo 1, versículo 24. Por tanto, por este pecado de idolatría que todos practicamos, mira lo que dice el 24, por lo cual Dios los entregó. Como castigo, la ira de Dios revelada desde el cielo en presente y permanente durante todo el tiempo de la raza humana es una entrega de Dios a la humanidad. Ser entregado es un juicio de Dios. Ser entregado es la ira activa de Dios manifestada en el presente, en cada época de la historia humana. Hermanos, no hay época de oro en la humanidad salvo antes del pecado. ¿Ok? Todo lo que vamos a seguir leyendo describe la raza humana en todas las épocas, en nuestra época y en la época anterior, porque es la ira activa de Dios. Dios está al hombre que no busca adorarle, Dios lo entrega. Mira, esto es bien interesante. Pensamos que el castigo de Dios será restringirme a hacer mi voluntad, ¿no? Ok, yo quiero hacer esto y Dios me castiga y ya no pude hacerlo y Dios me castigó. El castigo, la ira activa de Dios manifestada en estos pasajes, implica dejar al hombre a hacer lo que su corazón le place. Esto no es un acto de misericordia, sino de juicio. Cuando Dios te deja hacer tu voluntad, aun cuando sabes que va en contra de la voluntad de Dios, esa situación, en la raza humana, no quiero entrar en detalles de particulares, pero en toda la raza humana es lo que Dios hace, y esa es la muerte espiritual. Un muerto espiritual hace lo que le place y Dios lo deja hacerlo. Es impresionante al leer una página, y en la introducción no sé por qué no la leí, pero al leer en una página cristiana, también los cristianos, algunos, explicando ahí dice, ¿y por qué Dios no castiga la maldad? Pablo va en contra de eso. Pablo dice, Dios la está castigando y lo está haciendo al dejarla que la humanidad haga las cosas que están haciendo. Esa libertad en realidad es una esclavitud al pecado, lo dijo Cristo. Y es la manifestación de la ira de Dios. De hecho, el acto de gracia y bondad del Señor, o el acto de misericordia y bondad del Señor hacia una raza humana que no le ama, sino que se ama a sí misma, es no permitir que haga todo lo que desearía hacer y limitarle a que no haga todo lo que su corazón le place hacer. Ese es un acto de bondad del Señor.
Pero para todo hay tiempos y el Señor dice en este pasaje que Él entrega a la humanidad. Y hay 3 entregas y es así como se ve la muerte espiritual, porque aunque viven físicamente, están experimentando el castigo decretado de Dios por su pecado. ¿Y cómo se manifiesta eso? Verso 24, ahora sí vamos a leer ahí. Por lo cual, por ese hombre que se adora a sí mismo y no a Dios, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Recuerdas? Viven impíamente y adoraron y sirvieron a la criatura y aún a sí mismos antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. La primera entrega es Dios los entrega a la impureza sexual. Oh, qué maravilla. Entender esto, hermanos, es interesante. ¿Cuándo empezó la impureza sexual? No, ahorita estamos viviendo en una impureza. No, vete a Sodoma. Vete con los griegos. ¿Cuál era la intención? El cuerpo físico. La adoración del cuerpo humano. Ve a un mall y se convierte en una pasarela en la cual muchas veces te tienes que tapar los ojos. Y tú dices, ¿cómo puede alguien? No, tú también lo haces. Y el punto es que eso, el Señor los entrega a impurezas sexuales porque la adoración es su propio cuerpo. El satisfacer mi cuerpo. Y el sexo es el medio de mayor placer que el Señor ha diseñado. ¿Y cómo se utiliza? Para mi satisfacción, porque yo soy lo más importante. La impureza sexual es el resultado de que Dios entrega en su castigo a la raza humana esa muerte espiritual y el hombre se revuelca en eso. Ya sea por vista, ya sea por práctica, ya sea por pensamiento. La segunda entrega, versículo 26. Por esta razón, es como un tobogán descendente hacia la miseria. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. El Señor los entrega a la homosexualidad. Ahora, nota, esta es una imagen del pecado que cometen. Cuando cambian la adoración que debe ser Dios por la criatura que soy yo o cualquier otra cosa creada, lo que simboliza esto es la homosexualidad. La homosexualidad simboliza que el punto en el cual el hombre debe enfocar sus deseos es la mujer. Y el punto en el que la mujer debe enfocar sus deseos correctamente es el hombre. Entonces el Señor, al entregarlos en ese juicio, cambian, así como cambiaron a Dios por la criatura, cambian al hombre, la mujer por otra mujer y el hombre por otro hombre. Y le llaman libertad. Ahora, ¿cuándo se ha practicado la homosexualidad? Siempre, ¿sí? Nota cómo está describiéndonos. ¿Ok? Muerte espiritual, así se ve. Y la última entrega, verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Oh, aquí vamos a hablar de los sicarios y está incluido, pero escucha, recuerda que habla de todos nosotros. Y nota lo que dice el texto. Dios los entregó una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Ahora, el pastor Albert Muller, en la Biblia Gracia y Verdad, explica este texto y escucha lo siguiente. Dios los entregó a la perversión mental, dice ahí, ¿no? Ya vimos la impureza sexual, la homosexualidad, y ahora los entrega a la raza humana la perversión mental. Este texto, dice Albert Muller, contiene un juego de palabras difícil de captar en nuestro idioma. Pablo lo que afirma básicamente es esto. Del mismo modo que ellos no pensaron que mereciera la pena retener el conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mente incapaz de pensar acerca de lo que merece la pena.
Vuelvo a leerlo. Del mismo modo que ellos no pensaron que mereciera la pena retener el conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mente incapaz de pensar acerca de lo que merece la pena. La muerte espiritual se ve en que pensamos en lo que no deberíamos pensar, en cosas viles. Lo más popular en la actualidad es pensar en tonterías. Pero no solo eso, sino que esa mente depravada piensa en lo que no conviene y lo practica. Por eso vienen los versos que leímos en el inicio. Versículo 29. Y lo voy a leer, ten esto en mente. Aquí en Chihuahua, ya hablo como chihuahuense, ¿verdad? Aquí hablan del chile con queso. Y es básicamente un guisado de rajas, crema y queso. Y todo revuelto. Y cuando tú lo ves, se mezclan los colores. Pero se utiliza esa frase cuando hacemos una revoltura o cuando mezclamos cosas sin razón, sin ton ni son, y dicen, hiciste un chile con queso. He oído eso mucho, ¿no? Lo que quiero que entiendas es que lo que vamos a leer es el chile con queso de la muerte espiritual. Pero aunque tú no seas queso, crema y todo a la vez, tú estás... y la raza humana está todos dentro de ese chile con queso, porque hemos sido entregados a nuestra mente que piensa en lo que no debería pensar. Nota por favor cómo lo describe. Ahora con este entendimiento ve este texto. ¿Cómo se ve que hacen cosas que no convienen? Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y la lista no es exhaustiva. Tal vez tú no mataste, pero estás ahí y tú eres un desobediente a tus padres. Eso manifiesta tu muerte espiritual. Estás entregado a una mente depravada. ¿Te das cuenta la condición de la raza humana? Bien, no tengo tiempo de que nos quedemos mucho ahí, pero creo que hay mucho que pensar. Pero, ¿sabes una cosa? La muerte espiritual en realidad es ser dejado bajo la esclavitud del propio pecado. Pablo dijo en Efesios 2:1 a los creyentes, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos, la condena. ¿Y cómo se veía esto? En sus delitos y pecados. Una persona condenada a muerte y que estará muerta físicamente y un día es candidata al infierno por la eternidad, es alguien que vive complaciéndose en esta forma de vida, en sus delitos y pecados. Número 2, versículo 2. En los cuales, nota esto es esperanzador y maravilloso, creyentes, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Habla de un cambio. Porque le está hablando a los que antes estaban muertos y ahora ya no. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El carácter que dirige a los hijos desobedientes que se adoran a sí mismos y no adoran a Dios. ¿Qué es esto? La raza humana caída en pecado y condenada por Dios. Tú anduviste en eso. Ya no. Ya no más. Era tu forma, ya no es tu forma. También Cristo dijo en Juan 8:34 al 36 al respecto de de ser dejado bajo la esclavitud del pecado. Dijo él, Jesús les respondió, dice Juan, en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Dios te ha dejado, pero has quedado bajo tu propio pecado. Y el esclavo, dice Jesucristo, no queda en la casa para siempre, un día será echado fuera y aniquilado o muerto. El hijo sí permanece para siempre. Con esta analogía es, si tú eres un esclavo, tú no puedes disfrutar de las bendiciones de un hogar, en esa relación de esclavo y amo. Pero el que es hijo del amo, él sí va a disfrutar las bendiciones reales. Ahora, utilizando esa analogía de la esclavitud y poniéndola en esclavitud del pecado, es que mientras estés en esclavitud del pecado, tú no puedes estar en la presencia del Señor.
Por tanto, dice el texto lo siguiente, versículo 35, y el esclavo no permanece, el Hijo sí permanece para siempre. 36. Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Solo Cristo puede liberarte de esa condición de vida. Y si te libera, hay un cambio. Es que esa es la cosa. Si alguien sigue viviendo de la misma manera, entonces Cristo falló. Él no puede fallar. Serán verdaderamente libres. Pablo, hablando a Tito, les recuerda en el capítulo 3, verso 3, les dice lo siguiente: porque nosotros, dice Pablo, hablándole a una iglesia de creyentes, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos y odiándonos unos a otros. La muerte espiritual, así se ve, ¿no es cierto? Lo vimos en Romanos. Éramos, pero nota lo que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por la humanidad, nos salvó, porque tú y yo estábamos en la humanidad caída bajo el pecado y la condena de Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación. Estas tres palabras hablan de un cambio radical. Alguien sucio es lavado, alguien torcido es regenerado, alguien muerto es renovado por la obra del Espíritu dentro de ti. No quiere decir que eres perfecto, pero es evidente un cambio y otras motivaciones. Y esa es obra de Dios a través de quien cree el Evangelio. La tercera fase, ya hablamos de la muerte física, la muerte espiritual, y la tercera fase es la muerte final o eterna. Si tú regresas conmigo a Romanos, nota lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Voy a leer del 1 al 4, no me detendré demasiado, pero esto habla del juicio final. Ahora, nota la diferencia entre el juicio activo de Dios contra la raza humana, dejándonos en nuestros pecados y entregándonos a vivir en esos pecados, y el juicio final. Hay una clara diferencia, 2:1. Por lo cual le dice Pablo a los lectores que están en esa raza humana: no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Mientras tú estés en esa condición de muerte espiritual, mejor no condenes a nadie más, porque tú mismo te estás condenando, ya que identificas que tú eres de los mismos, aunque no haces las mismas cosas. Pero eres de los mismos, entonces mejor no lo hagas, es lo que dice el texto. Pero lo que está argumentando es: no hay excusa, ahora entiendes tu condición. Sabemos, de verso 2, que el juicio de Dios, la misma palabra traducida ira, castigo, en otros versículos del mismo Romanos, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Porque el que practica el pecado, esclavos del pecado, dijo Cristo. Y piensas, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia? Es decir, Dios está dándote chance, ignorando que la bondad de Dios, el que te dé chance en esta vida, te guía al arrepentimiento. Porque recuerda que si Él cortara tu vida de tajo, ya no hay esperanza. Si no encuentras el perdón ahora, no lo encontrarás después de la muerte física. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Ahora se va al futuro y dice que vendrá un día en el cual vendrá un castigo completo y absoluto, y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Escucha: a los que por la perseverancia en bien hacer buscan gloria, honor e inmortalidad, a estos les dará vida eterna. Bueno, entonces hay personas que pueden hacer las cosas bien y ganarse la salvación. No, recuerda que nadie puede hacerlo.
Pero si hay alguien que su enfoque es Dios, que su enfoque es su gloria, que vive para servirle, es porque ha sido una persona que ha sido transformada y regenerada, y a los regenerados y transformados por la fe en Cristo, se les dará vida eterna. Juan 5:24. No salvación por obras, es lo que Cristo puede hacer en la vida de un pecador, cuando ese pecador cree el Evangelio de Jesucristo. Y luego dice enseguida, verso 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, lo que venía diciendo arriba, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué recibirán? Ira e indignación. La idea de esta palabra ira es un trueno de la ira de Dios, que es la ejecución de su juicio. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, no es exhaustivo, solo es una declaración que nos muestra a qué raza se refiere, a la raza humana. Dice, serán echados, lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La ira se tronará y vendrá daño e indignación en ese día. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, porque eso es lo que lo identifica. Del judío primeramente y también del griego. Es decir, no importa la raza que seas, si tú te identificas con esta forma de vida, tú estás bajo la condena. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. Y esto es porque necesariamente tuvo que haber un cambio realizado por Dios en tu vida. Bien, la tercera fase es la muerte final, la muerte eterna. Dice el texto que la humanidad no tiene excusa, y dice el texto que esto viene en el futuro. La única manera de que un ser humano sea rescatado de su gran problema es creyendo el Evangelio de Jesucristo. Y debo terminar con esto. El apóstol Pablo, al iniciar este argumento y explicar la condición de la muerte espiritual y la muerte eterna que vendrá, previo a eso, ¿por qué explicó tan profundamente la condición del humano? Para que entienda que su único antídoto, el antídoto de la muerte, es el Evangelio. Y por eso los versos que enmarcan todas estas ideas declaran lo siguiente, 1:16 de Romanos, y vamos a concluir viendo otro texto al final de estas frases. Y dice el 1:16, porque, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. El mensaje que declara que eres pecador, que Cristo vino a nacer, a vivir una vida perfecta, a ofrecerse en el lugar del pecador, morir, resucitar al tercer día y ahora está entronizado en la gloria. El Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, escucha, pues es el poder de Dios para la salvación, porque tu gran problema es la muerte que está sobre ti. Y es el Evangelio el que tiene el poder de Dios para la salvación de todo el que lo crea. Del judío y también del griego, no importa la raza. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, cuando lo entiendes, comprendes cómo es que la justicia de Dios queda satisfecha. Cómo es que la ira de Dios contra el pecado queda aplacada en su totalidad. Y entonces, al enmarcar en la parte final, ve conmigo al capítulo 3 de Romanos y mira lo que dice el apóstol Pablo al cerrar en esto. Pero ahora, aparte de la ley te declara que eres pecador porque has incumplido sus demandas. La justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe, tienes que creer solamente, pero mira qué es, en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Estás inhabilitado para llegar a la gloria por tus méritos propios. Pero mira el verso 24. Todos son justificados gratuitamente. Un perdón gratuito. ¿Pero por qué? Por su gracia, por medio de la redención que es en Jesucristo. Es decir, fue necesario que Él sufriera la condena de la muerte para que te sustituyera. No es un perdón gratuito. Hubo un pago muy alto y ese pago lo dio Cristo. Eso es lo que dice el texto. Si lo crees, es para ti gratuito porque tú no vas a pagar, pero ya pagó Cristo.
¿Quién necesita salvación? El que reconoce que tiene un problema, que la muerte está sobre ti. Y entonces mira cómo sucedió el 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esta idea es el que aplaca la ira de Dios y satisface su justicia. Cristo es la propiciación por su sangre, su muerte, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, no yo, y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. La única manera de que un ser humano sea rescatado de su gran problema es creyendo el Evangelio de Jesucristo, porque la muerte es su gran problema. ¿Por qué predicamos esto en nuestra iglesia? Dos cosas. Una, ¿tienes una visión correcta acerca de la verdadera necesidad humana? Su problema de esas personas que se rodean a ti no es su soledad, no es su enfermedad o no son sus problemas económicos. Tienes que verlo como debe ser visto. Está bajo condena de muerte. No puede servir a Dios, no puede amar a Dios, no puede obedecerle. Necesita oír el Evangelio. A veces nos enfocamos en problemas secundarios. ¿Y qué si le arregla su problema de compañía o de salud o de dinero? Y después va a morir y por la eternidad condenado en la ira de Dios. Pero también el enseñar esto aquí es para otra pregunta. ¿Realmente te has contemplado a ti mismo bajo esta profunda necesidad y peligrosa condición? Platicábamos hace un momento en el pasillo y ¿sabes qué sucede? Que hay muchos en las iglesias que no se han dado cuenta cuál es su verdadero problema. Y piensan que con vivir como se vive en una iglesia todo está bien. Y no saben que la ira de Dios está sobre ellos, porque no han entendido su problema. ¿Sabes? A quien no entiende su problema no puede venir a la salvación. Porque ¿por qué va a buscar salvación si no tiene un problema tan grave? Pero cuando entiendes tu problema, te das cuenta que necesitas a Jesucristo. Y eso se predica en esta iglesia porque ¿tú te has visto realmente a la luz de tu problema? Si hay algo por lo que hay que orar por nuestros hijos y nuestros seres amados, Señor, hazles ver su pecado. A veces los papás somos muy tolerantes y decimos, no, mi hijo nada más lo que le falta es venir a la iglesia. No, le falta reconocer su pecado y entender que necesita a Cristo. ¿Has experimentado el poder de Dios por medio del Evangelio? ¿Te has regenerado y transformado? Entonces vives para adorar algo más que a ti mismo. Y esto es al Dios y Rey, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sobre quién cae el peso de proclamar el poderoso Evangelio de Cristo? Bueno, no faltes. La próxima semana veremos el peso. Y eso será para la iglesia. Lo mando por WhatsApp. Escuchen, este es el problema. Y esto va a motivar nuestro compartir el Evangelio a los que nos rodean. Si no, seguiremos callados. Vamos a orar. Puestos en pie, por favor. Señor, gracias por darnos vida. Porque en tu paciencia, los que están vivos hasta esta hora, ha sido un acto de bondad de tu parte. Pero hemos entendido cuál es el problema y cuál era nuestro problema. Y es el pecado que nos ha traído a la condena que tú has puesto, es la muerte. Estamos muertos espiritualmente. Un día estaremos muertos físicamente. Y por la eternidad, muertos, alejados de ti, en la condenación y el sufrimiento. Señor, te agradezco porque me hiciste ver mi necesidad de ti. No porque sea bueno, sino porque un día tú abriste mi corazón. Ruego que abras el corazón de los que estamos hoy aquí. Y que si hay alguien, Señor, que ahora ha podido ver su condición, que caiga en tal desesperación, que se dé cuenta que necesita tu perdón y clame a ti, Señor,
tú respondes al que cree en ti porque tú sacrificaste tu vida para satisfacer la justicia que Dios demanda, la muerte, y aplacar la ira que estaba sobre nosotros. Si creemos, dice tu palabra, que al que crea gratuitamente queda perdonado y justificado y transformado para una vida diferente. Te ruego que tu poder se despliegue en esta mañana. Señor, ayúdanos a ver las cosas como son en realidad. A los que ya somos salvos, ayúdanos a ver a la gente como en realidad tienen una gran necesidad. Somos y éramos como ellos. Ellos necesitan oír lo que nosotros escuchamos. Ayúdanos a entenderlo y compartir tu evangelio. Señor, gracias por tu palabra que nos demuestra y enseña lo que tú dices en ella. Tú eres la verdad y te damos la honra y eres digno de toda nuestra adoración, hoy y siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a cantar.